Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce. Senadora María José Pizarro. Y una paloma nueva de la paz, señor presidente, la paloma de la paz total. Han pasado 90 días en que nos hemos dado cuenta, ustedes allá en Colombia y nosotros acá afuera, nos hemos dado cuenta de que otra Colombia sí es posible. Han pasado 90 días que hemos dado pasos gigantes, pasos históricos que nunca pensamos que se fueran a llegar a dar. Pero también lo digo en cuestión propia, en sentido propio, y sé que muchos de mi generación también lo sienten. Toda la vida hemos vivido engañados, toda la vida lo que nos pasaban por los medios siempre ha sido falso, hasta que llega un punto en que dice, esta sociedad es así. Esta sociedad donde no sabemos cuál información es real. Esto es increíble y es una de las enseñanzas que nos ha dejado estos 90 días. La guerra de la información, de la mala información. Muchas veces los medios alternativos no sabemos enfocarnos porque, como lo dijimos muchas veces, lo dijo un compañero en Desmintiendo, que era más fácil hacer periodismo del lado haciendo oposición. Y en este punto hemos pecado porque seguimos viendo y también problemas de parte de comunicación del gobierno o de pronto muchas veces no mal enfocada, mal dirigida. En ese punto también han fallado los publicistas y lo digo también como publicista. Pero afortunadamente personas como el senador Iván Cepeda sí se preocupan por eso, se preocupan en que nos enteremos, en que sepamos qué es lo que se ha avanzado, en cuáles son los puntos que en los medios nunca lo vamos a ver y se dedicó a hacer un hilo, 90 puntos en 90 días. Ese título se lo puse yo, pero básicamente es lo que él hizo. Hizo un hilo en Twitter donde da 90 avances, 90 pasos que se han dado en ese cambio que muchos sabemos que sí y lo hemos visto, pero otras personas desafortunadamente no saben en realidad qué es lo que ha pasado, qué han pasado en estos 90 grandes días. ¿Que vendrá guerra informativa? Por supuesto que sí, sabemos que se aproximan elecciones, la derecha está alborotada, no pueden permitir, no pueden aceptar que perdieron y como sea van a luchar para volver al poder. Y una de las mejores formas es la mala información. Hemos escuchado incluso en el Congreso que elegimos a Gustavo Petro con mentiras. Y sabemos muchos que no es así, sabemos que esto es largo, que a veces pensamos, ya lo hemos dicho en varios videos, pensamos que 4 años de pronto va a ser muy poco tiempo. No sé qué decisión tome Gustavo respecto a eso, él siempre lo ha dicho y lo ha dicho repetidamente, que 4 años. Esperemos que en estos 4 años se avance muchísimo, pero ese avance siempre se va a ver entorpecido por el palo que le ponen a la rueda, esos medios, esa canallada que hacen con el país. Que algún día tendrán que pagarlo, si no aquí, allá arriba o no sé en dónde, pero eso no puede quedar así. Vamos a leer el hilo, un largo hilo, pero muy interesante, muy explicativo y muy pedagógico. Eso es la razón de este video, porque de verdad hace falta hilos como esto y buscar la forma, no sé, unas piezas gráficas o videos como este, sí, como este, para que nos enteremos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el hilo, vamos a ponerle musiquita, es un poquito largo, pero
muy importante, muy interesante y muy beneficioso para nosotros, y para que si tenemos la oportunidad de hablar con alguien, con las tías uribistas, con cualquier persona que de pronto, hasta con mismos votantes, porque he visto muchos también que se han dejado llevar, sabiendo cómo ha sido esto, se han dejado llevar por malos comentarios, de pronto también micos que se han colado, no micos, sino sapos es que nos ha tocado tragarnos, que se han colado en gente que es aferradamente, que sabíamos que eran uribistas, que incluso borraron tweets en contra de Gustavo Petro o publicaciones en redes sociales en contra de Gustavo Petro, porque en este momento están en el gobierno. Y hay que tener los ojos encima en esas personas, en esos manguitos, llamémoslos así. Entonces, sin más, vamos a empezar con el hilo del senador Iván Cepeda, una fuente fiable, una fuente confiable. ¿Quién más que él también para darnos luz a todos? Vamos para allá. El hilo comienza 90 días y 90 cambios que ha comenzado el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno del cambio avanza con logros sin precedentes y cimienta con hechos las bases de una transformación en todos los campos. Esto son solo 90, ya son más. Esta vez solo vamos a ver 90. 2. Consejo de Ministros para el Cambio. El gabinete reúne gran pluralismo político y social, figuras de reconocida trayectoria y figuras jóvenes. 3. En el Congreso se configura una amplia coalición de partidos políticos que tramita en tiempo récord 6 grandes reformas legislativas. 4. 3 figuras indígenas designadas en altos cargos del Estado: Leonor Zabaleta, Patricia Tobón y Giovanni Yulé. 5. La primera ley que sanciona el presidente es la Ley de Paz Total, como política de Estado que permite finalizar todas las violencias mediante el diálogo. 6. La implementación del Acuerdo de Paz 2016 es política central del gobierno. Se instalan los principales órganos de implementación. 7. En el PGN para 2023, ese es el presupuesto, aumenta de 12 a 14 billones el monto de implementación del acuerdo. Es la mayor inversión desde su firma. 8. Comienza la reforma rural integral, compra de tierras, productividad agrícola, restitución, formalización de títulos. Bien. 9. El 8 del 10 del 2022, Gobierno y FEDEGAN firmaron acuerdo para compra de 3 millones de tierra. También se crea por ley la jurisdicción agraria, la compra de 3 millones de hectáreas de tierra. También se crea por ley la jurisdicción agraria. 10. Se tramita en el Congreso la reforma política que corresponde al segundo punto del acuerdo. 11. Después de 4 años de suspensión, se reanudan los diálogos con el ELN. La mesa de conversaciones iniciará sus trabajos en noviembre. La participación de las mujeres y la sociedad será esencial. Diferencias con el otro acuerdo. 12. Inicia fase exploratoria para diálogos con otros grupos y estructuras ilegales. 13. Se crea el Servicio Social para la Paz. Los jóvenes podrán escoger como alternativa al servicio militar la alfabetización digital, trabajos por la paz, los derechos humanos, la protección de la naturaleza. Bien, este punto. 14. 10 grupos armados se comprometen con el cese al fuego. Indepaz reporta 20 grupos armados interesados en ser parte de la paz total. 20 grupos. Dios. Amplio respaldo internacional a la paz total. Consejo de Seguridad de la ONU, de la OEA, gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Reino Unido, de Canadá. 16. En su discurso ante la ONU, el presidente anuncia un cambio sustancial en la política contra las drogas y el narcotráfico. 17. En 2 meses disminuyen asesinatos de líderes sociales firmantes de paz, según CERAC e Indepaz. Septiembre es el mes con menos líderes asesinados. Corazoncito. 18. Mininterior crea plan para preservar la vida de líderes sociales, excombatientes. Surgen puestos de mando unificados en más de 60 municipios.
Buenaventura cesan los asesinatos. Excelente. 19. Ministro del Interior afirma el respeto y apoyo del gobierno a personas defensoras de los derechos humanos. Corazoncito. Unidad Nacional de Protección trabaja para reducir tiempos de estudios de seguridad y ampliar esquemas de seguridad colectivos. 21. Unidad Víctimas adelanta plan de choque para acelerar la reparación de millones de víctimas. Se impulsan planes de retorno y reubicación. Se destapan redes de corrupción en las FF, los Fondos para la Paz, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad de Víctimas. Recibimos un gobierno corroído por la corrupción. 23. Austeridad. DAPRE anuncia el recorte de los 4 billones de pesos en nómina de funcionarios y nóminas paralelas. 24. La reforma tributaria. El Senado aprobó la primera reforma tributaria progresiva en la historia del país que recaudará 20 billones anuales para políticas sociales. 25. Se aprobó el presupuesto general de la Nación de 2023 de 405.6 billones. La inversión pasa a 74.02 billones en 2023 con un crecimiento del 6.3%. Corazoncito. 26. Gobierno y Movimiento Campesino realizarán la Convención Nacional Campesina para diseñar la estrategia de participación en la reforma rural integral y compra de tierras. 27. Se pone en marcha el Programa Nacional de Lucha contra el Hambre con numerosas iniciativas. 28. Gobierno transforma plan de compras del Estado para evitar contratar directamente con las juntas de acción comunal. Esto me encanta. 29. El Senado aprueba el acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derechos de especial protección constitucional. Por supuesto, corazoncito. Todas con corazoncito. Gobierno se compromete a cumplir sentencia de la Corte Constitucional que ordena la recuperación de baldíos entregados irregularmente a particulares. Se formalizan 681.372 hectáreas de tierra, 11.200 títulos para 10.800 familias indígenas, campesinas y afros. El Ministerio de Agricultura entrega presoluciones de constitución y ampliación del territorio para 10 resguardos indígenas. Se formalizan 297.000 hectáreas para los pueblos indígenas. Gobierno dispone de créditos y asistencia técnica para familias campesinas, indígenas y afros. Sociedad de Activos Especiales comienza RRI, la Reforma Rural Integral, con entrega del predio Támesis, 600 hectáreas a 50 familias víctimas del conflicto de Córdoba. No más tierras en manos de la mafia. 35. El SAE dispone que Drogas La Rebaja y otras empresas serán parte del sistema de salud público. Droga La Rebaja. Increíble. 36. El Ministerio de Salud anuncia cambio en modelo de salud. El nuevo será preventivo y predictivo. Cambios en política minera del país. Gobierno cumplirá el fallo del Consejo de Estado que suspende explotación mineroenergética en zonas ecológicas estratégicas. Repitamos que no tenga confusión. Cambios en política minera del país. El gobierno cumplirá fallo del Consejo de Estado que suspende la explotación mineroenergética en zonas ecológicas estratégicas. 38. El Ministerio de Minas logra acuerdo con 82 empresas para la reducción de 2.7% en tarifas de factura de energía. 39. Se reemplazó la doctrina de seguridad nacional por la política de la seguridad humana. Orden presidencial a las fuerzas militares y fuerzas del Estado de anteponer salvar vidas a presentar bajas. 40. La renovación de mandos en las fuerzas militares y policía, en total 52 generales, fueron destituidos. El Mindefensa construye una nueva fuerza pública para la paz. El SMAT se transforma en la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden.
42. Se toman medidas para respeto de los derechos humanos, se elimina la retención de jóvenes en cuarteles, presencia de patrulleros en zonas de conflicto armado, bombardeos a campamentos con menores de edad. 43. Se anuncia revisión de venta, autorización y porte de arma a particulares. 44. Ministerio de Defensa recorta presupuesto para la guerra y construye política pública para bienestar social en las fuerzas públicas del Estado. 45. Se fortalece la unidad policial para la edificación de la paz en todos los departamentos del país cuya presencia que no fue garantizada por el anterior gobierno. 46. Entrega de 7 de los 12 helicópteros donados por Estados Unidos con el fin de proteger la biodiversidad de la selva amazónica. 47. El presidente se compromete a aplicar la ley de veteranos de las fuerzas públicas que le otorga los mismos beneficios que al personal activo sin importar los rangos. Esto no se sabe. 48. Gobierno normaliza relaciones con Venezuela, reapertura de frontera, comienza a restablecerse el comercio binacional. 49. Diálogo constructivo con el gobierno de Estados Unidos, replanteamiento de la política frente al narcotráfico. 50. Colombia ratifica acuerdos internacionales de derechos humanos y medio ambiente, acuerdo de Escazú, comités contra torturas y desapariciones forzadas, plan de acción, resolución 1325 de la ONU sobre la agenda Mujer, Paz y Seguridad, convención para la protección de personas mayores. 51. Cancillería Colombia diseña política para la protección de derechos humanos de colombianos en el exterior. Estas muchas políticas no las sabíamos, aunque ya están saliendo por ahí, he leído así de reojo, que rebuscado, que no le faltó poner si iban al baño. Eso lo sabemos, cómo van a actuar, pero es importante que muchas de estas cosas no las sabíamos. 52. Ministerio de Medio Ambiente toma iniciativas para acabar con el fracking. Uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícitos, reforma al Código Minero. Bien. 53. Ministerio de Medio Ambiente elabora COMPES que permitirá el pago de hasta 3 millones mensuales para conservar la selva a familias rurales. Excelente. Se recupera la operación natural a través de la bioeconomía y se cancela la operación Artemisa. ¿Operación Artemisa? Operación Artemisa. Un artículo de Ana Jimena Bautista de abril 5 de 2022, solo vamos a leer este pedazo. Al revisar las posibilidades que el Estado tiene para combatir el problema de la deforestación y optar por un tratamiento militar y penal en contra de comunidades que hoy habitan los parques nacionales, la operación Artemisa es una operación que se hace contra el campesinado que es injusta y necesaria. Ya, ahí lo dice. 55. Sesiona instancia interinstitucional para contrarrestar los efectos del cambio climático. Se crea el Grupo de Trabajo de Adaptación y Resiliencia Climática. 56. La vicepresidencia Francia Márquez radica ley que crea el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Bien, asunzote. La revista Time seleccionó la vicepresidencia como una de las figuras más influyentes del mundo. Bien. 58. Se avanza en reconocimiento de trabajo de cuidado no remunerado y brechas de género laboral con la aprobación del convenio 156 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. 59. La vicepresidenta coordina la reglamentación e implementación de la Ley 70 que garantiza derechos de poblaciones afro. 60. Se realizan 50 diálogos regionales vinculantes por primera vez. Un gobierno convoca al pueblo con tal amplitud a construir el Plan Nacional de Desarrollo. Y un poquito de agüita. Agüita para mi gente. Agüita para mi gente. Como le decía Jorge Barón. Hablando de Jorge Barón, ya tengo el pelo como Jorge Barón. 61. El Ministerio del Interior impulsa diálogos con mineros indígenas, campesinos, comunidades rurales y urbanas para resolver problemas sociales que dejó el gobierno anterior. 62. Se anuncia un cambio en el paradigma de la justicia punitiva a la justicia restaurativa. Menos cárcel, más reparación. Bien. 63. Ministerio de Justicia de Colombia propone reformas legales para la despenalización de la protesta social.
64. Se trabaja la excarcelación de jóvenes arbitrariamente judicializados por su participación en la movilización social y las primeras líneas. Tema muy importante. Es un tema importantísimo, esos jóvenes, la situación de esos jóvenes. 65. El Ministerio de Cultura adopta política para impulsar artes y saberes. Se incrementa 125% el presupuesto para la cultura. Excelente. 66. Informe de la Comisión de la Verdad. Se estudiará en colegios, universidades y centros de la fuerza pública. Política cultural tendrá fuerte componente de paz. Bien. 67. Ministerio de Cultura inicia la restauración del Hospital San Juan de Dios y del Materno Infantil. Bien por el San Juancho. 68. Consejo de Seguridad de la ONU extiende mandato de misión de verificación de implementación del Acuerdo de Paz por un año más y observación al cumplimiento de la reforma rural e integral. Excelente. 69. Avanza el estudio de la eliminación de la intermediación de la EPS, avanza el sistema indígena de salud propia e intercultural. 70. El Ministerio de Salud Colombia toma medidas frente a la escasez de medicamentos y reduce los precios de algunos en casi el 50%. Excelente. Corazoncito, corazonzototototote. 71. El Ministerio de Salud Colombia reconoce la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, como lo ordena la Corte Constitucional. 72. Se aprueba el más alto en toda la historia del país en materia de salud, 5.1 billones de presupuesto. 73. El Ministerio de Trabajo Colombia inicia la preparación de reforma laboral y pensional que se presentará en 2023. Otra dura batalla que viene. 74. Se impulsan programas de generación de empleo en el campo, mayor participación de la mujer en el mercado laboral, reformas a la contratación y reconocimiento del recargo nocturno. Bien. 75. Ministerio de Trabajo Colombia inicia concertación de salario mínimo de 2023, análisis de decretos y convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. 75 es este punto del salario mínimo. Esa lucha, ¿cómo será esta vez? Vamos a verla. 76. El gobierno anuncia que se condenará las deudas del ICETEX a 800 estudiantes que tienen obligaciones con la identidad. 800. Bien. Esperamos que sea todos. 77, aunque es imposible, por ahí hemos escuchado también que es difícil, pero era una de las propuestas de campaña. 77, el Ministerio de Educación cambia el programa de alimentación escolar. ¡Ay, Dios! Eso no era ningún programa y eso no era nada. Se busca prorrogar el programa en el periodo de vacaciones. Deberían cambiarle el nombre, porque ese PAE de verdad trae muy pésimos recuerdos. Hemos visto cosas absolutamente increíbles, Dios. 78. Comienza reforma de esquema de transferencia de recursos a instituciones de educación superior. Primer paso hacia la transformación de la educación superior. Excelente. Ese punto no sabíamos que ya estaban empezando, no lo sabía. 79. El Ministerio de Educación y representantes de pueblos indígenas anuncian concertación del decreto para el sistema educativo indígena propio. Interesante. 80. Se desarrolla diálogo entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. 81. El gobierno, como accionista mayoritario de Ecopetrol, eligió nueva junta directiva para fortalecer la principal compañía de Colombia. Excelente. 82. Avanza la reforma en el Congreso para reducir los salarios, castigar el ausentismo y prebendas a cambio de votación de leyes. Bien, esto necesita un poco de agilidad porque también ha sido un punto de controversia. 83. El presidente declaró la emergencia invernal, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, despliega un plan preventivo para preservar la vida y reducir el impacto de inundaciones, huracanes. Importante que esto se lleve a cabo y que se lleve con la mayor responsabilidad y una excelente planeación, porque si es invierno, Dios. 84. El DANE Colombia reporta desempleo, disminuyó de 12% a 10.7%.
Bueno, 2 punticos, menos de 2 punticos. Algo es algo, algo es algo. Y en estas épocas de crisis, un buen indicador. Bueno, 85. Se ha respetado plenamente los derechos de la oposición y garantizando sus libertades políticas sin ninguna restricción y sin ningún pupitrazo, que es lo que dicen en los medios. Los que hemos seguido, hoy a propósito hay otro debate y se les ha dado la voz, voto y todo. Nadie, no ha habido ningún pupitrazo y en eso Roy ha sido muy certero. 86. Se prioriza la defensa del patrimonio cultural de la nación. Retornaron al país 274 piezas que se encontraban en Estados Unidos. Eso no lo sabía. Excelente. 87. Colombia tejen nuevas con gobiernos de la región para impulsar decididamente una integración latinoamericana. Importantísimo también. 88. El gobierno auspicia Industrial Nacional. Se anuncia un impuesto del 40% a la ropa importada. ¡Ay, Polo Polo! En la COP27, el presidente Petro Gustavo presenta decálogo para la protección del planeta frente al cambio climático, que es el principal problema de la humanidad. Colombia lidera la defensa de la Amazonía. Así tiene que ser, y con Lula seguro que se va a lograr. Y Colombia va a liderar la defensa de la Amazonía y la defensa del planeta. Petro va a ser un líder en eso. 90, llegamos al 90. En 90 días, el gobierno ha puesto las bases de transformaciones para hacer de Colombia un país con paz total, equidad social, reforma rural, respeto a los derechos humanos, participación, transición energética. Lo ha hecho democráticamente con estricto respeto de la Constitución de 1991. Y acabamos el hilo del senador Iván Cepeda. Bueno, interesante el video, espero que continúen ahí. Todavía sé que es un poco largo, que fue un poco largo la lectura, pero son 90 puntos y son 90 puntos que no son rebuscados, como ya están diciendo los del otro lado. Desafortunadamente, esta guerra de la información va a seguir, pero cosas muchas no sabía yo que ya habían ocurrido y de pronto ustedes de pronto estarán mejor informados. Pero muchas cosas, yo creo que muchas de esas no sabían o no sabíamos que ya habían ocurrido, que ya se había avanzado en esos puntos. Pero con esa campaña de desinformación, ¿cómo nos vamos a enterar? Entonces, esa era la principal idea, que compartamos esta información, que tengamos fundamentos para aquellos que todavía piensan que no se ha logrado nada, que incluso, como lo dije también, muchos de los votantes de Gustavo Petro han caído en esa red de la mala información. Aquí en España se ve bastante. Aquí en los medios no sale ningún avance de eso. Simplemente sale, eso sí, si cogen un alijo de droga, es lo primero que salen. Ahí siguen nombrando a Colombia desde que yo llegué acá, en series y en todo, aunque ha bajado un poco, pero todavía se ve eso, que lo único que muestran de nuestro país es esa parte negativa, esa parte que no es la verdadera Colombia. Pero hay alguien que en el canal siempre hemos resaltado, es un diputado por Barcelona, es constitucionalista, pertenece al partido Podemos y él siempre ha sido también ojeador. Él estuvo en Colombia en las elecciones junto a Juan Carlos Monedero. Estuvieron en Colombia, ellos acá viven permanentemente también ataques por parte de la derecha por estar allá en Sudamérica, por estar pendiente, por resaltar las cosas, por en el mismo Congreso hablar de Colombia, hablar de Bolivia, hablar de Chile, hablar de Argentina, y por eso también sufren bastantes ataques castrochavistas y de todo lo han acusado. Resaltamos a ese hombre, Geraldo Pizarello, lo repito, y escuchémoslo, porque fue muy valioso y muy lindo escucharlo aquí en España, y que ustedes lo escuchen también en Colombia y en las diferentes partes del mundo donde nos ven. Vamos a verlo. Colombia ya está construyendo el marco legal que silenciará las armas para que hable la vida. Y a pesar también de la oposición de los grandes especuladores, acaba de aprobar una reforma tributaria, la más progresiva de su historia, que dará contenido a la justicia social y ambiental, sin la que la paz resultaría frágil. Decían que eso no ocurriría,
Pero en la nueva Colombia que están haciendo se nos está dando una lección, que con audacia y determinación, sueños que parecían imposibles pueden volverse realidad y cambiar la vida de millones de mujeres y de hombres. Defender con valentía la paz, la justicia social y ambiental es hoy el mejor antídoto contra las políticas fanáticas, destructivas de los bolsonaros de turno del mundo entero. Miremos lo de Brasil. En lugar de desarmar a los fuertes para proteger a los débiles, Bolsonaro agredió a las mujeres, a la población LGTBI, creó milicias contra la población negra e indígena y dejó morir a cientos de miles de trabajadores durante la pandemia. En lugar de luchar contra la desigualdad y proteger los ríos, la selva, el aire, favoreció el agronegocio más indecente. Silencio, por favor. Devastó la Amazonía y los bienes públicos, enriqueciendo a su propia familia. En lugar de respetar la democracia, Bolsonaro la socavó con mentiras obscenas, con desinformación, instrumentalizando a las Fuerzas Armadas y atacando a los jueces que no le obedecían. Y sin embargo, este personaje cobarde, que llegó beneficiándose del golpe artero contra Dilma Rousseff, de la persecución ilegal contra Lula y que se va miserablemente sin reconocer su derrota, no ha prevalecido. Ese, señorías, es el mensaje que Brasil deja al mundo. Puede que el fascismo arranque algunas flores, pero ni su furia fanática ni su voraz defensa del privilegio han podido ni podrán detener la primavera. Gracias. Gracias, señor Pisarello. Contundente. Y los ataques que ha recibido, no se lo imagina. Bueno, sí se lo imagina, porque allá ya sabemos cómo es esto. Queridas amigas y amigos, hasta aquí este video. Un abrazote ancestral desde la distancia. Estamos pendientes del debate que hay hoy, ya la última de la reforma, que es la conciliación, creo que es el nombre que se le da. Y listo, también vamos a hacer un resumen, obviamente. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones, feliz día y hasta la próxima.